Muchas gracias, doctor Pedro Esteban Benagos, porque nos ha dado una visión amplia y estructurada sobre la formación del juez. Cada uno de nuestros sistemas tiene un elemento distinto de inicio, porque el inicio, sea acceso a la carrera judicial es distinto en cada sitio, y esto también nos marca puntos de salida distintos, pero siempre hay aquí un punto de confluencia precisamente en la formación. Esto es evidente que habrá más o menos formación inicial, pero la formación es un requisito para garantizar la materia que estamos tratando. La última intervención en este panel, antes de abrir el debate, la producirá doña Rosa Ana Morán Martínez. Ella es fiscal del Tribunal Supremo de España y es coordinadora de la Red de Fiscales de Cooperación y del área internacional de la Fiscalía también, y es fiscal de la Sala de Cooperación Penal Internacional. Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, ha sido profesora también en la Universidad Autónoma de Barcelona y en ESADE y en la Ramon Llull, de universidades también que están situadas en Barcelona y con proyección internacional. Y se ha especializado en proyectos de coordinación de cooperación internacional, tanto en relativo a temas europeos como también a nivel de iberoamericanos. Ha participado en multitud de encuentros, de reuniones iberoamericanas, de la Organización de Estados Americanos, de Mercosur, entre otras, y tiene una visión, dijéramos, amplia del mundo en que estamos hoy analizando, sea visión en España en sentido estricto y también de toda la zona latinoamericana. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Comprenderán que como fiscal no estoy muy acostumbrada a hablar la última, suelo hablar la primera en los tribunales, y siempre, muchas veces cuando estoy en los tribunales, siempre tengo muchas ganas de, qué pena que tengo que hablar la primera y no puedo contestar. En este caso, pues tengo esa oportunidad, pero no tengo mucho que oponer a lo que han dicho mis compañeros de mesa, porque estoy fundamentalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Entonces, yo lo primero que quería es agradecer al Consejo General del Poder Judicial por haberme invitado, también a la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Gerona, y fundamentalmente no solamente por invitarme a mí, sino por permitir que la visión del Ministerio Público, de los procuradores, de los fiscales, esté también presente en esta mesa, que es fundamentalmente de lo que yo voy a hablar. Efectivamente, bueno, pues yo creo que se ha hablado ya mucho también de lo que es la formación de los jueces, y en este caso pues yo voy a hablar fundamentalmente de la formación de los fiscales. Yo tengo efectivamente pues mi especialidad, yo soy fiscal de sala de cooperación internacional, es decir, dirijo toda la unidad de cooperación internacional de la Fiscalía General del Estado, y en ese ámbito, aunque tengo una vocación muy europea, porque estoy en Europa y he trabajado mucho con el tema de derecho de la Unión Europea, pues tengo una enorme vocación iberoamericana por cariño y por cultura. Llevo muchos años trabajando con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, y por eso yo sé también que hoy la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos ha estado presente aquí. Le hemos dado difusión a este evento a través de la página web de la IAM.org. En esa asociación están presentes todos los ministerios públicos de los países latinoamericanos, de todos los países de habla española y portuguesa de América, España y Portugal, y sé que hay muchos compañeros a los que quiero saludar especialmente, que están al otro lado siguiendo esta sesión por internet, y para ellos pues un saludo especial. Yo estoy convencida efectivamente que la presencia del fiscal aquí también es importante, y creo que se ha hablado mucho también del papel del Poder Judicial, de los jueces y tribunales, y sin entrar en una cosa que nos llevaría días enteros de cuál es el papel del Ministerio Público dentro de los tres poderes, no quiero entrar en esa cosa tan difícil, pues lo cierto es que creo que al Ministerio Público, dentro de nuestras funciones, nos corresponde también un papel muy importante en la promoción de la seguridad jurídica. Y en eso me voy a centrar, porque quiero hablar de lo que sé. Es cierto que yo soy juez también, aprobé las oposiciones en España, como saben, el acceso era común, eran dos exámenes diferentes, es común ahora, y por tanto sé algo de formación judicial, porque yo pasé por la escuela, y hice la escuela para ser juez y hice la escuela para ser fiscales. Eran idénticas, ahora ya no son iguales. Creo que ha mejorado mucho la formación en ambas carreras,
pero todavía queda mucho por mejorar y por eso no voy a repetir, porque creo que estoy muy de acuerdo con lo que he oído del profesor en relación a muchos aspectos que quedan todavía por mejorar mucho en la formación judicial y en la de los fiscales también. Pero como quiero hablar de lo que sé, quiero decir que voy a tocar 3 puntos. Uno, quería centrar un poco en cómo la función del Ministerio Público puede contribuir a la mejora de la seguridad jurídica, cuáles algunos puntos. No puedo abarcar todas nuestras funciones y cómo contribuimos a la seguridad jurídica, pero sí que creo que hay funciones específicas dentro de nuestras competencias que son muy importantes para la generación de seguridad jurídica y especialmente en el ámbito iberoamericano tenemos una cultura muy parecida del procedimiento criminal, en cierta forma. También voy a centrarme en también lo que sé. Yo me dedico al derecho internacional público, fundamentalmente a la cooperación internacional, y quiero también dejar algunas puntualizaciones de cómo el Ministerio Público puede contribuir a crear seguridad jurídica en un aspecto que es muy importante, porque antes ahí hablábamos de forma informal. Bueno, pues para crear seguridad jurídica los jueces tienen que conocer el derecho, y hay un derecho que conocen muy mal y es el internacional, no solo el europeo, el internacional en general. Fundamentalmente también en España por una característica, y es que nosotros no tenemos ley de cooperación internacional, lo cual genera grandes problemas y crea una imagen de seguridad jurídica fuera que es muy preocupante, que realmente pues creo que debe de solucionarse. Y tengo algunos ejemplos de cómo el Ministerio Público ha contribuido pues a crear, desde su punto de vista, pudiendo recurrir a algunas decisiones judiciales, a crear pues una seguridad jurídica en este ámbito internacional. Y al finalizar, sí que daré algunas pinceladas de cómo debe ser la formación de los fiscales también en este ámbito, porque hay ya normas internacionales que se refieren a cómo debe ser la formación de los fiscales y cuál es un poco el seguimiento que deberíamos hacer de esas normas internacionales y cuál es el que está haciendo la comunidad iberoamericana. Como decía, yo me voy a alejar también de lo que ha sido un poco la tónica, porque no soy especialista en filosofía del derecho y creo que sobre seguridad jurídica su concepto pues se ha abordado extensivamente y yo no voy a aportar nada más. Yo entiendo y creo que la seguridad jurídica efectivamente está inmersa en el concepto de previsibilidad, y en España el Tribunal Constitucional la define como una expectativa del ciudadano basada en motivos razonables de conocer o poder predecir la actuación del poder público en la aplicación del derecho. Bueno, pues yo creo que en este concepto el Ministerio Público tiene mucho que decir. En primer lugar, porque el fiscal en general en los países iberoamericanos es un garante de la legalidad, es un promotor del interés público y es un defensor de los derechos de los ciudadanos. En todos nuestros países, en todo el ámbito iberoamericano, hay un Ministerio Público. Es verdad que, bueno, antes hablaba con el magistrado, decía fiscal, bueno, pues ellos llaman procurador, es un procurador de justicia, un promotor, Ministerio Público, fiscal. Cualquiera que sea el nombre, en todos nuestros países existe esta función, llamémosla como la llamemos, y en general al final nos entendemos, es un fiscal o un procurador. Y lo cierto es que todos tenemos notorias diferencias. Por ejemplo, en España el fiscal no instruye por el momento. Ya veremos cómo va esa anunciada reforma, pero en fin, en este momento o no investiga. Ni instruimos ni investigamos, cuando en la mayoría de los países iberoamericanos, creo que excepto parte de México, parte de Argentina y Uruguay, pues ya el fiscal es el instructor o el investigador principal en el procedimiento criminal. Pero lo cierto es que en todos hay una figura que yo no creo que haya ninguna definición de organismos internacionales respecto a lo que es el Ministerio Fiscal más allá de la que da el Consejo de Europa, que es en realidad el Consejo de Europa el que ha estudiado más cuál es la figura del Ministerio Fiscal y cuál es su tarea dentro fundamentalmente del procedimiento criminal. Y el Consejo de Europa, buscando todas las diferencias en 49 países que forman en este momento parte del Consejo de Europa, dice que el Ministerio Fiscal es la autoridad encargada de vigilar en nombre de la sociedad y en interés general la aplicación de las leyes con sanciones penales, teniendo en cuenta, por una parte, los derechos individuales y, por otra, la necesaria eficacia del sistema de justicia penal. Es decir, focaliza fundamentalmente la definición del Ministerio Público en el procedimiento criminal.
Es cierto que en muchos países, no en todos, fundamentalmente en Europa, prácticamente en todos, pero también en países iberoamericanos, el Ministerio Público tiene otras muchas funciones más allá del procedimiento criminal. Y precisamente en estos momentos el Consejo de Europa está terminando y ultimando la redacción de una nueva recomendación en cuanto al Ministerio Fiscal, fundamentada en las otras tareas o las funciones y competencias del Ministerio Público fuera del procedimiento penal. Pero bueno, en este caso, pues dentro del ámbito iberoamericano, lo cierto es que todos tenemos un fiscal que fundamentalmente le corresponde la acción pública en materia penal, la acción pública en materia criminal, independientemente de que sean exclusiva, como en muchos países, o no sean exclusiva y se comparta con acciones particulares más o menos extensas o con acciones populares, como es en el caso de España. Es una labor importante y creo que nos corresponde, como digo, una tarea, un papel importante en la seguridad jurídica. Porque se ha abordado aquí cuál es el papel del Poder Judicial. A los jueces y a los tribunales les corresponde dirimir un conflicto jurídico que se le presenta y unos intereses que se le presentan por unas partes. Pues en el ámbito criminal al Ministerio Fiscal le corresponde promover ese conflicto jurídico, promover la acción de la justicia y presentar ese asunto ante el tribunal. Es un promotor de la justicia y de su actividad, diríamos que si al juez o al tribunal le corresponde esa parte pasiva de aplicar el derecho frente a lo que le presentan, a nosotros nos corresponde la parte activa y de promover esa actividad de los jueces y tribunales y promover esa decisión. Del ejercicio correcto de nuestras funciones depende esencialmente la efectividad de la política criminal del Estado y el mantenimiento de un orden social que es la base en la que se desarrollan los derechos y libertades del ciudadano. Y yo creo que es evidente que la actividad del fiscal en relación con el ejercicio de la acción penal incide definitivamente en una concreta acción ilícita, pero también y en los derechos individuales que están aplicándose en el proceso. Pero, por supuesto, más allá y en conjunto, más allá de este ejercicio de la implicación en ese derecho individual y de las expectativas de los sujetos involucrados, la actividad general del fiscal, de la Fiscalía General del Estado, considerada en su conjunto, afecta notoriamente la percepción de una sociedad como segura, y no solamente en el sentido de ausencia de perturbación del orden público, sino fundamentalmente en lo que es segura jurídicamente. Y en un momento como el que estamos, también estos días se ha hablado largo y tendido de la corrupción. Yo creo que en un momento en que en estas sociedades nos enfrentamos a delitos complejos, a delitos económicos, a delitos que no afectan a la seguridad pública, sino a una cuestión mucho mayor, y es que es efectivamente a todo el funcionamiento de la sociedad democrática, la actuación de un fiscal independiente, autónomo y también formado es imprescindible para que la sociedad se perciba como segura. La respuesta a este tipo de conductas, a este tipo de actividades, requiere una formación muy especial. No basta con conocer lo que yo, como decía antes, ¿no? Yo he sido formada como juez y como fiscal y prácticamente, pues, cuánto tiempo se dedica a conocer el homicidio, a conocer o a aplicar el robo o el hurto, a explicar, y cuánto a conocer las técnicas de investigación de delitos complejos, a conocer la contabilidad, la economía, el funcionamiento del mercado de valores, el funcionamiento financiero, toda esta actuación que requiere que nosotros somos los que tenemos que presentar el caso ante el tribunal, que el tribunal tiene que conocer también, pero que de nosotros depende la presentación básica, porque tenemos que presentar las pruebas. Y independientemente de lo que nos puedan ayudar los peritos y nos puedan ayudar los expertos, que obviamente siempre vamos a necesitar, necesitamos un conocimiento mínimo, básico de todas estas materias. Y no sé si hasta ahora los fiscales iberoamericanos lo estamos teniendo. Probablemente vamos siempre detrás de la sociedad. Ahora nos estamos dando cuenta que hay que responder a este fenómeno. Y empieza a abordarse una formación más específica. Yo estoy de acuerdo completamente en todo lo que se ha hablado sobre la formación especializada. Necesitamos formación especializada, los fiscales también. Y la especialización en España, evidentemente, desde hace muchos años es una línea importante, no solamente en la formación, sino en la organización de la Fiscalía Española. Se ha creado fiscales de sala coordinadores en determinadas materias con intención, fundamentalmente, de responder a esta necesidad de especialización. Yo, aparte de dejar este tema aquí pues ya señalado, quería decir también que además de estos aspectos
de promoción de la acción de la justicia en determinados delitos que son complejos y la necesidad de formación que tenemos en esta materia, los fiscales iberoamericanos, pues yo creo que también es necesario centrar que como defensores de la legalidad tenemos también otras funciones muy importantes que se comparten en España y en algunos otros países. Hay un punto importante que le corresponde al Ministerio Público y que puede ayudar mucho en la promoción de la seguridad jurídica. Los jueces y los tribunales son independientes y deben de aplicar el derecho, por supuesto, con conocimiento de los precedentes, de la jurisprudencia, pero también conforme a la interpretación. Deben de conocer todas estas normas, pero conforme a la interpretación. Y son independientes, de forma que nos podemos encontrar con una aplicación muy desigual en todo el territorio. Pueden aplicar el mismo derecho conforme a interpretaciones diferentes y encontrarnos con pues, la aplicación completamente dispar de una norma en diferentes territorios. Por eso, en España y en algunos otros países tenemos una función importante, que es el recurso, no solamente el recurso de casación o recursos de apelación, sino un recurso que se llama el recurso para unificación de doctrina, que no afecta solamente a la materia penal, sino que podemos entrar en otras materias, para precisamente provocar la igualdad en la aplicación de la ley y conseguir un fallo único del Tribunal Supremo que permita que cuando hay interpretaciones divergentes en materias importantes y que requieran una opinión unificadora, se promueva ante ese tribunal, ante el Tribunal Supremo, ese recurso para unificación de doctrina, que posteriormente pues, pueda guiar al resto de los tribunales en esa aplicación, si es que, lógicamente, terminan cumpliendo su función, que es el seguimiento de la jurisprudencia. Bueno, son, como digo, pinceladas dentro de nuestras competencias que afectan a la seguridad jurídica y que requieren una importante dedicación a la formación del fiscal, porque para hacer esto necesitamos no solamente saber derecho penal, necesitamos también conocer otros tipos de derechos donde vamos a aplicar pues estas funciones. Y por eso hablaba de la especialización, porque efectivamente no todo el mundo puede conocer el derecho laboral y llegar a un momento en que aplique o habla de unificación de doctrina en materia, digo, en el Tribunal Supremo, pero también en materia civil, en los tribunales de las comunidades autónomas, en derecho propio de las mismas, hay unos recursos en este mismo sentido. Y yo creo que eso requiere también de una dedicación a la formación de nosotros, de los fiscales como operadores jurídicos, ¿no? Desde el punto de vista del segundo gran tema que quería abordar, que es el tema de la aplicación del derecho internacional, y que decía que es un tema, el derecho internacional es muy difícil de conocer. En este momento estamos llevando a cabo un estudio de la Comisión Europea sobre la cooperación judicial internacional en materia de drogas fundamentalmente, pero que en realidad se aborda toda la cooperación judicial internacional entre todos los países de la Unión Europea y todos los países iberoamericanos. Y nuestro descubrimiento es que al hacer la investigación en el que hemos recopilado todos los convenios en materia de asistencia judicial penal, multilaterales y bilaterales, vigentes entre todos los países de la Unión Europea, los 27, y los países iberoamericanos y el Caribe. Hay infinidad de convenios, pero cuando hablas con los operadores jurídicos ni los conocen. Pero es que además no solamente es que los conocen, es que son inaccesibles. En ocasiones hemos tenido que en esta labor de investigación buscar convenios en sitios curiosos, son convenios muy antiguos, pero son aplicables. Son aplicables. Así que hay que facilitar también en esa seguridad jurídica el conocimiento de este derecho, que es realmente complicado porque está disperso. Y bueno, pues en algunos estados se hacen labores muy importantes de compilación. Nosotros tenemos en España una página web, un elemento donde se reúnen todos los convenios en los que España es parte, que se llama prontuario.org, donde hacemos accesible todos los convenios en los que España es parte y en el que efectivamente puede saber qué convenio en materia penal o materia civil es aplicable con qué país. Pero eso no es fácil en otros países y hay que hacer una labor. Y bueno, nosotros en ese estudio estamos proponiendo a la Unión Europea la creación de una página web con todos los convenios, porque ya los tenemos recopilados, es decir, la labor ya se ha hecho, ¿no? Y en esta materia yo creo que juega un papel muy importante el Ministerio Público, que en la mayoría de los países iberoamericanos es además autoridad central
la cooperación, para la mayoría de los convenios de auxilio judicial internacional en materia penal, y en otros, en todo caso, es defensor de la legalidad. Y en esta defensa de la legalidad del Ministerio Público en lo que es la cooperación judicial internacional, nos corresponde, en cierta forma, representar el interés de la autoridad que está pidiendo el auxilio. Puede ser el juez, puede ser el fiscal, pero dependiendo de quién instruya, pero diríamos que tenemos esa labor de promover en defensa de ese interés de ese juez o de ese fiscal que no puede estar litigando en el Estado, simplemente ha pedido un auxilio judicial internacional, ha pedido una comisión rogatoria y se le ha denegado. Pues hay alguien que tiene que explicar por qué era necesaria esa comisión, la ejecución de esa comisión rogatoria, y en su caso pues recurrir esta denegación para conseguir que efectivamente el auxilio judicial se produzca. Mucho más en un momento en que estamos en delincuencia organizada transnacional, en un momento álgido, ¿no? Y necesitamos esta cooperación. Y ahí yo quería poner, bueno, por centrarme un poco en el mundo iberoamericano y no en el español, dos ejemplos de cómo el fiscal ha contribuido a crear este tipo de seguridad jurídica que ha sido importantísimo. La primera de ellas, me voy a referir a un caso ocurrido en Brasil en relación con dos comisiones rogatorias que habían dirigido un fiscal italiano y un fiscal suizo a Brasil. Eran diferentes, pero pedían lo mismo, que eran unos embargos de unos determinados bienes. Los había pedido el fiscal suizo y el fiscal italiano, porque en su país tienen competencia para pedir ese embargo. Cuando llegó al Tribunal de Brasil, el Tribunal de Brasil consideró que ellos no podían admitir la ejecución de ese embargo porque había sido pedido por una autoridad que no era considerada como autoridad judicial en Brasil. En Brasil, la autoridad que debe acordar un embargo es un juez o un tribunal. Bueno, eso comprenderán que se carga la seguridad jurídica internacional. Si uno intenta imponer el criterio de cuál es su autoridad competente para hacer una determinada actividad a otro país, no nos podemos entender. Esto se basa en el respeto. Bueno, pues fue el Ministerio Público de Brasil el que recurrió esa decisión judicial y dio lugar después a una sentencia del Tribunal Federal de Brasil de 26 de febrero de 2008 en el que entiende que efectivamente pues, el concepto de autoridad judicial no se corresponde con el de cada país, sino con la autoridad competente. Si en Suiza y en Italia la competencia para cortar ese embargo le corresponde a un fiscal, el Ministerio de Justicia, digo, el Tribunal de Brasil debe reconocer esa competencia. Y no es tan irregular esta cuestión, porque ha pasado más veces, y ha pasado en Argentina. Hay una sentencia reciente también de la Corte Suprema de Argentina de 13 de julio de 2010, en el que tiene que resolver también en relación con una extradición que había sido solicitada en Francia por un fiscal, y que fue denegada porque entendía el Tribunal de Instancia argentino que no reunía las condiciones de haber sido adoptada por un tribunal o una autoridad judicial independiente. También tuvo que ser el fiscal argentino quien recurrió para decirle, oiga, en Francia quien emite esa orden internacional de búsqueda, que es la base de la euroorden y que también se difunde por Interpol y que por tanto es la base también para una documentación extradicional, allí es el fiscal. Usted tiene que reconocer la autoridad que el propio Estado francés le otorga al Ministerio Público. Y nuevamente pues la Corte Suprema de Argentina el 13 de julio de 2010 modificó esta sentencia. Es decir, el papel del fiscal en este punto es importantísimo, porque toda esta materia del derecho internacional público y del respeto y del conocimiento del derecho comparado es una materia realmente muy especial en la que se requiere efectivamente no solamente el Ministerio Fiscal, sino unos fiscales especializados en el conocimiento de esta materia, que puedan además, que fue lo que pasó en estos dos casos, que puedan hablar con su compañero de Italia y de Suiza para pedirle las normas, para explicar en su tribunal cómo funciona en esos países el embargo o cómo funciona la introducción de una orden de búsqueda y captura en Francia. Es decir, hay toda una materia que creo que es importante.
que nos corresponde a los ministerios públicos. Y por eso, precisamente, bueno, y entrando un poco, y voy a dar unas pinceladas porque yo, la verdad es verdad que he empezado fuera de tiempo, pero tampoco quiero que se extienda especialmente esta sesión, que es la última y que entiendo que estén cansados, pero sí que quiero dar algunas pinceladas en relación con la formación de los fiscales, porque precisamente en esta materia de cooperación judicial internacional es una de las materias la que el Consejo de Europa, en esa recomendación 19/2000, recomienda que estén formados los fiscales. Hay una serie de materias en las que, como decía, la recomendación 19/2000 entiende que deben estar los fiscales. En primer lugar, lo que dice la recomendación 19/2000 del Consejo de Europa, y como digo, bueno, el Consejo de Europa es un organismo en el que hay una amplia gama de países y que trabaja también mucho con los países iberoamericanos. Los convenios del Consejo de Europa normalmente están abiertos a la firma de los países iberoamericanos y hay muchos convenios en materia de cooperación penal que están también firmados por países iberoamericanos. Así que, como es la única organización internacional que se ha dedicado a estudiar un poco el papel de los fiscales y que se ha pronunciado sobre cómo debe ser la formación de los fiscales, por eso pues me voy a referir a ella, porque creo que es aplicable también en el ámbito iberoamericano. La recomendación 19/2000 del Consejo de Europa dice que, en su punto 7, que la formación de los fiscales constituye, además de un derecho, un deber de los ministerios públicos, y es un deber tanto antes como después de tomar posesión. Consecuentemente, los Estados son los que deben adoptar todas aquellas medidas adecuadas para asegurar una formación adecuada del Ministerio Público, tanto antes de tomar posesión como la formación continuada posteriormente. Y además también se refiere a la especialización. En su último párrafo, en el artículo 7, dice que los Estados deben tomar cualquier medida útil para ampliar la formación en cuestiones o materias específicas en función de la actualidad y teniendo en cuenta particularmente las características y la evolución de la criminalidad. Y así, aquí hace referencia también especialmente al ámbito de la cooperación internacional. Pero además de eso, además de estas materias, de afirmar que es un derecho, un deber y referirse a la necesidad de formación inicial y continuada, se establecen varias materias en las que el Ministerio Fiscal debería de estar formado. Y el primero de ellos es una de las materias a las que se hacía antes referencia en relación a los jueces: los principios y exigencias éticas inherentes a sus funciones. Es una de las primeras exigencias del Consejo de Europa, que los fiscales sean formados en esta materia. No sé si en todos los casos estamos siendo formados en esas materias. Segundo, la protección garantizada por la Constitución y las leyes a los sospechosos, a las víctimas y a los testigos, a los usuarios de la justicia, a nuestros usuarios, a la gente con la que estamos trabajando. Todos estos derechos deben ser bien conocidos por el fiscal para que puedan ser aplicados. Tercero, los derechos humanos. En este caso se hace referencia al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero es claramente extendible pues, a la necesidad de conocer los derechos humanos en el ámbito iberoamericano. Y otra de las materias que se hace referencia en relación con la formación de los fiscales, algo en lo que deberían estar formados y que normalmente se olvida, es la teoría y la práctica de la organización del trabajo, de la gestión y de los recursos humanos en un contexto judicial. El primer día se hizo mucha referencia a esta materia. No se nos está formando en gestión y en la necesidad de moverse en el mundo judicial, en la organización. Hay muchos fiscales jefes que no han sido formados en la materia de dirección, en materia de recursos humanos, y es una materia que es importante para que se puedan cumplimentar nuestras funciones con eficiencia y adecuadamente. Y por último, pues todos los mecanismos y elementos que pueden asegurar la coherencia de sus actividades. Esas son las materias a las que la recomendación 19/2000 hace referencia y que creo que son importantes para trasladarse también al ámbito iberoamericano. Porque son adaptables también, como digo, a las necesidades y porque hay que estar muy en conexión con la realidad para ver cuáles son esos nuevos fenómenos de criminalidad. Esto es una obligación del Estado. La formación en Iberoamérica es muy dispar y sí, efectivamente yo creo que se ha prestado bastante atención y se está prestando bastante atención a la formación judicial. Todavía quedan bastantes ámbitos de
posibilidades de ampliación en cuanto a la formación del Ministerio Fiscal. Hay muchos estados y muchos países donde efectivamente pues la formación es conjunta, donde hay también intercambios de escuelas, donde hay formación inicial conjunta, después formación continuada separada. Lo cierto es que hay que prestar atención también a la formación del Ministerio Fiscal, porque si no tenemos un buen promotor podemos tener muy buenos jueces, pero falta la base de la presentación del caso en materia criminal, y debe presentarse bien para que pueda funcionar la justicia y para que tengamos esa seguridad. Y yo, bueno, tenía una serie de materias desarrollando todos estos puntos a los que hace referencia la recomendación 19/2000, pero tampoco quiero, como digo, extenderme, así que voy a ir a un punto, al último punto, que me parece interesante desde el punto de vista de, como digo, de la comunidad iberoamericana. Y en general, bueno, yo soy por experiencia y por convencimiento muy favorable a la formación virtual. Y creo que no se ha abordado mucho en esta materia de formación virtual en estos días. Yo creo que tiene ventajas importantísimas. He participado, primero que he seguido cursos para preparar cursos virtuales, y he hecho programas de formación virtual y he participado como tutora y como profesora en cursos de formación virtual en España y también en Iberoamérica. La experiencia me parece magnífica y la valoración ha sido muy importante y muy positiva. Yo creo que son razones, en este momento, un momento de crisis, la primera razón que nos lleva, yo creo que a potenciar la formación virtual, son razones económicas. La formación virtual cuesta mucho el primer año, pero posteriormente se trata simplemente de actualizar el tema y es muy barata. Posteriormente se saca mucho rendimiento, porque además puede llegar a un amplio número de alumnos. Presenta, en lo que se refiere a nuestras carreras, una característica muy favorable, y es que permite adaptar el horario del estudio al horario de trabajo. Bueno, estos cursos, nosotros estamos acostumbrados en España a cursos presenciales donde tienes que estar 3 días fuera del trabajo y que a veces son bastante poco compatibles con una carga de trabajo muy elevada, que es la que hay ahora en España, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta adaptabilidad al horario es muy importante. Luego permite la uniformización de contenidos, es decir, que un mismo contenido no depende del profesor que dé un determinado seminario, sino que se prepara un contenido y ese contenido se puede dar a todo el ámbito judicial o a todo el ámbito fiscal. Todo el mundo puede acceder a ese contenido en el momento en que se matricule en ese curso, y es el mismo contenido, es decir, que favorece mucho la uniformidad de conocimiento y por tanto la seguridad jurídica, porque además permite que esos contenidos estén perfectamente ordenados y controlados. Quiere decir que no dependen ya del acierto en la elección de un profesor, sino que son contenidos que han sido supervisados, no solamente preparados por un determinado profesor, sino que son pueden ser supervisados por un comité o por quien se encargue de preparar este curso. Por otro lado, se favorece mucho la participación activa. Bueno, yo no digo que haya muchos tímidos en esta carrera, pero sí que es verdad que, bueno, pues en estas carreras nuestras, pues a veces no hay quien levanta la mano, pero en estos cursos online los foros son obligatorios. Quien no opina no puede aprobar, así que se fomenta mucho la participación y la verdad es que mi experiencia es que la gente termina participando, se crean opiniones muy interesantes y se aprende mucho, no solamente de lo que dice el profesor, sino también de lo que opinan los compañeros. Y mejora también mucho el conocimiento de profesor-alumno. Yo he sido profesora en la universidad y no he conocido a los profesores, he sido a los alumnos, alguno, pero he sido profesora online y he terminado conociendo a todos. Porque con todos he tenido, por lo menos, primero en los foros y luego algún tipo de comunicación en cuanto a la corrección del ejercicio, alguna duda, alguna pregunta que me han mandado por correo electrónico. No les conozco la cara a lo mejor, bueno, nada más que en la foto, pero realmente termino conociendo sus conocimientos y me parece muy, muy interesante. Y como digo, hay un mejor control de la calidad de la enseñanza y una objetividad en la valoración, porque queda plasmada allí. Así que me parece muy importante. Y desde el punto de vista de lo que es Iberoamérica y de esta comunidad, que yo creo que es importante,
la promoción de este tipo de formación permite que hagamos formación conjunta. Yo he participado en cursos de formación, obviamente en mi materia, en cooperación judicial internacional, que promocionaba Iberref junto a FEDEP, que es una fundación del Ministerio de Economía y Hacienda y que está dedicada a la formación online en Iberoamérica, y he tenido la posibilidad efectivamente de compartir toda esta materia con jueces, con fiscales, con funcionarios del Ministerio de Justicia de todos los países iberoamericanos, y eso crea lazos de confianza mutua que son muy importantes también para conducir a la seguridad jurídica, porque favorecen después la cooperación judicial internacional y el mutuo conocimiento. O sea que creo que, como digo, no quería volver a incidir en algunos aspectos que ya se destacaron en esta mesa, y aunque hay muchos aspectos de los que podía decir mucho más y de que podíamos hablar largo y tendido en esta materia, creo que el día ha sido largo, que hemos oído, pues yo creo que opiniones y reflexiones muy interesantes, y simplemente quería aportar pues eso, la visión del fiscal, y también pues este punto de consideración de las nuevas formas de formación, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías como es la formación virtual, la formación online. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a doña Rosa Morán por esta visión que, de hecho, era necesaria que el Ministerio Público estuviese aquí en este encuentro y que nos diera una visión, que por otro lado es una visión de convencimiento, porque se ha notado que vive de forma intensa la cooperación jurídica internacional y por otro lado también las nuevas formas de formación, que ciertamente nosotros, la experiencia en el Consejo General del Poder Judicial es que hacemos más de un centenar de actividades de formación continua durante cada año, y una parte de 15-20% son en formación virtual y funcionan muy bien. Esta visión fresca de las cosas creo que realmente es interesante en cuanto a aportación, junto con el elemento de la necesidad de tener presente la complejidad de los temas que se analizan, que aunque a veces, nos decía antes el catedrático profesor, de que las cosas son como son y están ahí, pero también son a veces muy complejas. El derecho tiene, las situaciones son muy complejas y requiere de un nivel de especificación de conocimientos para poder valorar los hechos, bueno, ahí están los forenses para poder ayudar, pero tampoco tenemos los que habríamos de tener. Y, por ejemplo, hay peticiones muchas veces, ahora mismo me viene a la memoria la Audiencia Nacional, que están pidiendo forenses especialistas en materia financiera y todo, para poder valorar aspectos que cuestan mucho. En todo caso, lo de los convenios, felicitarles este trabajo que han hecho desde Fiscalía para dar a conocer el conjunto de convenios que existen con los países iberoamericanos. Si podéis hacer una guía, esa sería realmente una aportación muy interesante. Es un estudio de la Comisión Europea que por el momento no es público. A partir de aquí la Comisión Europea tendrá que tomar decisiones, y lo que le estamos proponiendo es que efectivamente cree esta página web con toda la información. Ahí queda el tema para... Bueno, pues empezamos el debate sin más, por favor. Bueno, por supuesto, felicitar a los tres ponentes. Me han sugerido algunas acotaciones, preguntas, pero obviamente me voy a detener en Jorge Malen, y mis observaciones, por supuesto, no tienen para nada que ver con desconocer las calidades académicas, personales de Jorge, pero obviamente no estoy en casi nada de acuerdo con lo que dijo Jorge, como él supondrá también. Así que... Sí. No sé si eso es malo para mí. Por eso digo, a lo mejor es bueno para vos el hecho de corroborar nuestras diferencias. Pero digo, subrayo esto, que los señalamientos míos no tienen que ver con el reconocimiento de la calidad científica y personal del profesor Jorge Malen. No, te voy a hacer 7 observaciones casi testimoniales, supongo, pero que no necesito hacer. En primer lugar, por supuesto que pienso que nadie está en desacuerdo en reconocer la justificación interna del razonamiento y en ella
precisamente adjudicarle, si querés, toda la responsabilidad de la justificación interna a la lógica. No al silogismo deductivo solamente, por momentos hay, bueno, sí, supongo que hablaste de la inducción, aducción, principio, todo eso, bueno, lógica, ahí estamos totalmente de acuerdo. Es que el problema no es tanto este señalamiento de la justificación interna y el control y la necesidad de construir silogismo, sino en la justificación externa. Ese es el problema, me parece, que los que hablamos de argumentación y nómina de argumentos. Ese es el primer señalamiento, a ver, este peso que le reconoces a la justificación externa, ese es el primero. Lo segundo es esto del derecho está creado por el legislador, no es previo y creado por el legislador. Claro, salvo que utilicemos un concepto legislador suficientemente amplio y por ende muy ambiguo y además de vago, porque aquí el Tribunal Constitucional, las Cortes Supremas o las Cortes supranacionales, etcétera, etcétera, dan prueba de que si se entiende, porque más o menos podemos acordar entender legislador, abarcamos jueces, abarcamos todo esto, bueno, ahí habrá que precisar eso, ¿no? En tercer lugar, esta noción de textual del derecho y de significado de un enunciado, subrayar, por supuesto, no solamente todo el tema de los derechos implícitos. Recordemos que en la Argentina el derecho a la vida no estaba reconocido, como sabés muy bien, en el 33. Y al mismo tiempo, pero claro, esto, recuerdo la sentencia de la Corte Suprema de México, el voto de Cosío, de José Ramón, que dice que como no está reconocido el derecho a la vida, en la Constitución no está reconocido el derecho a la vida, que ha sido un comentario ha hecho Manolo Atienza sobre ese punto, el señalamiento al voto de Cosío solamente, ¿no? Entonces, todo esto del derecho concentrado en la apelación a conceptos, no a juicios, a conceptos que están cargados. Ponernos de acuerdo en las palabras es sumamente fácil, ya lo señalaba ya Maritain cuando hicieron la nómina de los derechos humanos. Bueno, y ahí también todo este tema de los sistemas complejos en tensión, derecho indígena, es decir, todo el derecho consuetudinario indígena y el control que hay que someterlo con la categoría de los derechos humanos. Lo cuarto, es decir, esto de que no hay verdad, ni siquiera en el mundo empírico, cuando de algún modo apelaría a aquellos que están remuertos, para poner de relieve una noción de verdad un poco más optimista, más amplia, pero bueno, o por lo menos precisiones ahí en ese campo de las ciencias empíricas, incluso por supuesto esto remitiría a mucho de la prueba científica, ¿no? En quinto lugar, el tema de la verdad práctica, que supongo yo que estarás dispuesto a rechazármela, pero ahí hay una pregunta. Vos hablaste de dos morales. Dijiste la moral positiva, ok, sociología, ningún problema, pero yo por lo menos no percibí cuál era la otra moral, y eso más bien es una pregunta concreta. Sexto lugar, esto que los casos normalmente son fáciles, para nada. Los casos fáciles no pasan primera instancia. Y si llegan a primera es porque probablemente haya abogados ignorantes o muy vivos para ser honorarios. Y lo digo de la experiencia judicial, es decir, casos fáciles es un caso que dice que se vence un plazo a tal hora. Y eso permitió en la Argentina un abogado que dijera la posibilidad del plazo de gracia. Y estaba previsto un plazo taxativo. Entonces, todos los casos son difíciles, los que llegan a tribunales que merecen ser reconocidos como casos, jurídicos, o potencialmente difícil, pero los casos fáciles no generan problema, eso estamos todos de acuerdo.
Esos son los juicios ejecutivos, las declaratorias, bueno, eso no tienen abogado. Lo podemos hacer administrativamente también, lo podemos hacer a través de jurisdicción administrativa. Pero el problema son los casos difíciles que son los que suscitan toda la cuestión. Y lo último, ¿qué espacio le reconoces a algo que puso mucho de relieve? Bueno, me gustó lo de la fiscal, pero sobre todo el colega mexicano, el tema de la dimensión subjetiva, ética subjetiva del operador del derecho. ¿Qué relevancia tiene esto para decir el derecho, si quisiéramos decirlo, con las virtudes judiciales, la fórmula de Atienza, ¿no? ¿Qué dimensión hay en este trabajo? Sí, muchas gracias, Rodolfo. Tendría que dar otra conferencia, ¿no? Pero, claro, ¿yo qué dije? La justificación interna es una justificación lógica. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, que hay que saber lógica. No saben lógica, van a cometer errores. Bueno, acá estamos de acuerdo. Es un pasito. En los considerandos de derecho y de hecho, ¿tiene que haber coherencia lógica o puede haber contradicciones? Tiene que haber coherencia lógica, entonces hay que saber lógica. Aquí ya empezamos a distinguirlos, pero creo que tengo razón. Creo que tengo razón, a menos que tú estés dispuesto a aceptar que en los considerandos de derecho y los considerandos de hecho puede haber contradicciones sin que pase nada. Y estas son sentencias arbitrarias, irracionales, no sé qué. O sea que la lógica juega un papel central en la justificación de hecho y juega ahora también un papel muy importante en la justificación externa. Necesaria, pero no suficiente. El juez tiene la obligación de resolver la controversia aplicando el derecho. Eso es lo que dicen todos nuestros sistemas jurídicos, aplicando el derecho. ¿Y eso qué quiere decir? Que el derecho es previo a la acción jurisdiccional, porque si no, no podés aplicar el derecho. Haces magia, pero si tú dices ahora que el derecho no es previo a la acción jurisdiccional, violentás una regla. La violentás. Entonces, o cumplís con la ley y aplicás el derecho, o incumplís con la ley y creas derecho. Las dos cosas no se pueden hacer. No. Bueno, digamos, ¿no? Yo digo, podés incumplir la ley. Ahora, yo les digo, son jueces. No me digas que el modelito del juez que tienes es de alguien que va a incumplir la ley. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que hay determinados casos que por anomalía el juez se ve obligado a crear una regla general. ¿Cuál es un caso de anomalía? El caso de Laguna. Y en el caso de Laguna, el juez se enfrenta a una dicotomía que es conocida por todos, porque el juez tiene que resolver todos los casos que competencialmente conoce aplicando el derecho. Pero en La Laguna no hay derecho. Así que si quiere resolver los casos y cumplir con una de sus obligaciones, tiene que violar la otra obligación. Siempre. Y esto es un problema de nuestros sistemas. Esto es un problema de nuestros sistemas. Tengo una noción textual. Claro que tengo una noción textual del derecho. En una primera aproximación, el derecho siempre se expresa en un lenguaje. Yo no digo que el derecho sea un lenguaje. Se expresa a través de un lenguaje. Los juristas poco avesados dicen, no, yo ya conozco el texto, conozco derecho. Vale. No voy a hacer problemas de palabra, pero lo que resuelve el caso, la controversia, no es el texto, es el significado del texto. En los derechos implícitos lo tengo que formular a través de un lenguaje, y una vez que lo que tengo que darle significado a eso. ¿Y cómo le doy significado? Bueno, acá hay dos modos. Primero, le ascribo el significado que le da el uso. El significado de una palabra viene determinado por el uso. Y
Saber cuál es el uso de una palabra es una cuestión empírica. Acá no hay nada mágico. ¿Cuál es la palabra de tuitear? Bueno, ¿cómo la usan los chicos? Tuitear se dice. Tuitear. Ese es el significado. El significado viene dado por el uso. A veces esto no es suficiente. Técnicas interpretativas. Esto es el derecho. Y lo que yo enseño es, digo, usted cuando tiene un problema, ¿qué hace? Mire, me voy al Boletín Oficial del Estado, tengo el texto. O me voy a los convenios internacionales, tengo texto. Pero le tengo que dar significado al texto. Esa es mi concepción del derecho. Y existen técnicas para dar significado a ese texto si no le ascribo el uso común. Por supuesto. Y esto es algo manejable que hacemos los juristas todos los días. No solo el juez. Lo hace el fiscal, lo hacemos en las facultades de Derecho, y así enseñamos Derecho. Así enseñamos Derecho. Y enseñamos Derecho porque hay casos fáciles y casos difíciles. Y yo que le he dicho que estadísticamente los casos son fáciles. ¿Cuándo hay un caso difícil? Un caso difícil, por ejemplo, cuando hay lagunas. Es un caso difícil. O cuando hay contradicciones. O cuando tengo en controversia, derechos que colisionan y que tengo que sacrificar uno por otro como si fuera una elección trágica. Los casos complejos no son casos difíciles. Puede tener una complejidad probatoria enorme, pero la solución normativa ser tan fácil que no me genera dificultad. Así que no es verdad que todos los casos son difíciles. No es verdad que todos los casos sean potencialmente difíciles. No es verdad empíricamente. Yo creo que es un error reconstruir la práctica jurídica pensando que todos los casos son difíciles. Eso es una de las maldades de Dworkin. Autor que hay que leer poco. Hay sistemas complejos. Bueno, está bien. Está bien, tenés razón. Hay sistemas complejos. El sistema jurídico español es muy complejo, como ha puesto de manifiesto en una interpretación magnífica nuestra fiscal, nuestra compañera. Por supuesto que acá también es complejo, porque no solo el derecho es derecho nacional, es derecho comunitario, después es derecho que vienen por convenios internacionales, están las cláusulas de remisión. Lo único que me dice es, tengo que estudiar un poquito más. Pero no todos los casos son difíciles. Complejidad y dificultad son cosas diferentes cuando se habla en la teoría del derecho. Voy en el 5. Concepto de verdad, y me decís que hay un concepto optimista de verdad. El optimismo no es predicable de los conceptos científicos. Pueden gustar más o menos. Pero yo digo, ¿cuándo un enunciado es verdadero? Cuando se corresponde con la realidad. La verdad por correspondencia. Tarski, la nieve es blanca, sí y solo sí, la nieve es blanca. Ya está. No es ni optimista ni pesimista. Es lo que se predica de enunciados acerca de la realidad. Otro concepto de verdad es fatal para el derecho. Fatal para el derecho. Los jueces tienen la obligación de buscar la verdad. En materia penal, en materia civil, en materia laboral, etc. Porque si no, no se aplica el derecho. El derecho dice, el que mata a otro, prisión de 2 años. Ejemplo trivial y académico. Para aplicar el derecho, la pena de 2 años debe ser impuesta al que mató. Si no mató, no aplicas el derecho, haces magia, pero no aplicas el derecho. Así que el único concepto de verdad es el de verdad por correspondencia. Tengo miles de argumentos que abonan esta tesis, no quiero aburrirlo. Verdad práctica. Yo tengo algún problema porque
Por supuesto que las constituciones, las del siglo XVIII, las del XIX y esto del neoconstitucionalismo, creen que es un gran descubrimiento. Además no veo por qué le llaman neo. Hay que decir constitucionalismo, que es lo que surge de las constituciones. Esto del neoconstitucionalismo, sí, siempre me ha parecido un disparate. El constitucionalismo, ¿qué sugiere? Que hay una pieza central en el orden jurídico que no solo estatuye cómo va a ser el Estado, sino que agrega un conjunto de derechos y libertades básicas o fundamentales o como quieran llamarle. Y emplea en esos derechos ciertos conceptos, ciertas palabras que son propias del discurso moral. Lo primero que tengo que saber es si hacen referencia a cuestiones morales. Eso es lo primero, porque se pueden emplear palabras del discurso moral vaciadas de contenido. O sea que la cuestión no es tan fácil. Segunda cuestión, está la moral positiva, la moral de los catalanes, la moral de los españoles, la moral de los quicuyos, la moral de los vietnamitas, qué sé yo. Es una moral positiva. A propósito, en una sociedad compleja como la barcelonesa, hay muchas morales positivas conviviendo. Entonces, ¿a qué tengo que hacer referencia ahora cuando se utilizan en los textos legales términos morales? Esto es una primera dificultad. A la moral positiva, sí. ¿De cuál grupo? ¿Del grupo dominante? ¿Del grupo de los excluidos? ¿De cuál? Esto es una primera dificultad. O puedo hacer mención a una especie de moral crítico, a la ética. Y aquí es un problemita, porque no hay una sola teoría ética o de filosofía política. ¿Cómo se construye el concepto de igualdad? ¿De manera consecuencialista o de otra manera distinta? Bueno, yo digo, acá tenemos un problemita. Reconstrúyalo como quiera. Para hacerlo adecuadamente usted tiene que saber filosofía política y teoría moral. Eso es lo que he dicho. Yo no me comprometo con una u otra cosa. A veces, además, por ejemplo, en la dogmática penal, ¿cómo se interpretan estos términos? Los penalistas lo tienen claro. Moral positiva, valoraciones sociales. Los constitucionalistas dicen, ah, no, acá es más complejo, moral crítica o ética. No sé. A veces yo puedo hacer mención a uno y otra vez mención a otro sin ser contradictorio, porque el contexto donde aparece es diferente. Bueno, y llego al punto 8, respecto de la dimensión ética del operador del derecho. Hace tiempo, como tú sabes, hemos hablado de esto y hemos hablado también esta mañana. Yo escribí un artículo preguntándome si las malas personas podían ser buenos jueces. La respuesta fue no. Prácticamente no se puede ser ningún buen profesional siendo una mala persona, excepto que se sea delantero centro. Cuando peor persona es un delantero centro, más efectivo es en el juego. Bueno, eso me lo enseñó Valdano, no importa, estoy dispuesto a aceptarlo, ¿no? Tiene que ser egoísta, en fin. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Porque muchas veces en los razonamientos jurídicos relativamente mal construidos se hace un volcado de las actitudes propias. El juez, en vez de decidir conforme a las técnicas grosamente explicadas, deja caer en su sentencia sus propias valoraciones individuales. Y si es un juez con valoraciones individuales inadecuadas, entonces sus sentencias van a ser inadecuadas. Esa fue la base de lo que yo sostuve en ese trabajo, por un lado. Y por otro lado, más allá ahora del fundamento, digamos, del fondo de la discusión,
También me parecía inadecuado porque las sentencias cumplen funciones simbólicas. Y si el que dicta la sentencia puede ser acusado de aquello que él critica en su sentencia, entonces esas sentencias pierden fundamento simbólico, ¿no? Si tenemos un magistrado que le da golpizas a su mujer y esto se sabe, y después condena a uno porque ha maltratado a su mujer, yo digo, la sentencia de este cretino va a tener muy poco valor simbólico. En esos dos sentidos, yo creo que las malas personas no pueden ser buenos jueces, porque hacen volcado inadecuado de su moralidad y porque hacen perder valor simbólico. Y hay otras cosas de ética judicial que tienen que ver con la prudencia. Digamos, bueno, no sé si me estoy extendiendo, pero... De hecho, no hemos preguntado si había más preguntas a plantear. Y sí, hay una aquí. Pero, y estamos entrando en fase ya crítica para el reto. Mira, para darte una solución, un ejemplo de lo que son las éticas judiciales, que son los alegatos de pasillo o alegatos de oreja, ¿no? Tiene distintos nombres. El juez debe recibir en su despacho a las partes del proceso: cercanía, proximidad, atención a la gente. Debe recibir en su despacho. Bueno, en Córdoba, que es lo que yo más conozco, en la Argentina, había un cierto consenso en el superior tribunal donde los jueces tenían que tener una especie de puertas abiertas para que, si un abogado de una de las partes, incluso una de las partes, pedía hablar con él tenía que recibirlo. ¿Qué pasaban? Los abogados lo iban a ver y le hacían un alegato en su favor respecto de la causa que no figuraba en el expediente. Perdona, Jorge. Hemos de avanzar ya en 5 minutos la fase final y hay dos cuestiones planteadas. Porque puedes continuar en la respuesta que van a plantear sobre este tema mismo que estamos hablando ahora. Sí, quería subirme al camión, pero si no hay tiempo. Yo coincido en mucho con Vigo porque fue ministro de una corte en Argentina, coincido bastante con él, pero si no tenemos tiempo... No, a ver, tenemos 5 minutos y hay bien. Dos cuestiones. O que plantee su pregunta. Muy bien, muchas gracias. A Jorge Malem, pareciera del contexto, del contenido, mejor dicho, de su exposición, que podríamos hablar de dos momentos respecto de una fundamentación o interpretación de las sentencias. A ver, primero es utilizar los criterios interpretativos. Y cuando estos, pregunto, ¿no? Usted me aclarará, si los resultados serían insatisfactorios o insuficientes, hay que aplicar las técnicas o los criterios de ponderación. Y he escuchado al magistrado Penagos que hay ponderación tanto fáctica cuanto normativa. Cuando dicen ponderación fáctica ya me pongo un poco nervioso porque yo entendía de que la ponderación básicamente es desde el derecho, por el derecho y para el derecho, pero ponderación fáctica, el hecho es el hecho, es un factum único. Y entonces pregunto ese tema, ¿no? Entonces un poquito para ir entendiendo si hay una suerte de complementación o hay una suerte de discrepancia o de dos pautas metodológicas distintas entre interpretación y ponderación. Gracias. Sí, muy brevemente para yo creo que los hechos no se ponderan, los hechos se describen, pero no se ponderan. Se ponderan principios, o principios y reglas, pero no se ponderan hechos. Los hechos se describen. Segundo, si un criterio interpreta... existe una convicción equivocada, que en la tarea de pasar de textos a significados, cualquier criterio interpretativo es posible. Y yo digo, eso es un error enorme.
No cualquier criterio interpretativo puede ser utilizado en la tarea de darle significado a un texto. Algunos de esos criterios están prohibidos por el derecho. Tú no puedes utilizar analogía en materia penal. No puedes utilizar un criterio restrictivo en materia de derechos humanos. Así que no cualquier criterio. Si un criterio interpretativo, el de la voluntad del legislador, te lleva a una solución irrazonable, mi consejo es utiliza otro criterio. Acá no hay que ponderar nada. Tienes un listado de criterios. Uno te lleva a una solución irracional, usa otro. Pero no ponderas nada. No ponderas nada. No siempre se puede utilizar cualquier criterio interpretativo. No siempre. Breve. La ponderación es un mecanismo interpretativo que juega cuando hay en lisa principios y que consiste en general en obtener cuáles son las consecuencias mejores, dado que tienes que sacrificar uno de los elementos en lisa. Eso es el ponderar. Ponderar es sacar con consecuencias. Y tienes que ver, en el caso concreto, qué tipo de consecuencias vas a sacar. No hay nada metafísico, ¿eh? No hay nada metafísico acá. Porque parece que ponderar es una cosa complicadísima. No. Tú puedes prohibir una manifestación de unos trabajadores de una fábrica que le van a cerrar en la calle, porque esto puede alterar el orden público. Y acá tienes. O potencias la libertad de expresión a través de esa manifestación, o potencias la seguridad pública. Una de las dos lo sacrificas. Y yo digo, ¿cómo decides? Haz un juicio de consecuencias. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar aquí? Eso es la ponderación. No hay nada metafísico. Y Alexis que pone números, olvídense. Pues realmente al final resulta que todavía nos falta tiempo, a pesar que teníamos tiempo. Solamente un minuto. Decía hace un momento Vigo, el doctor Vigo, mis respetos, algo relacionado con el derecho. Y se opina si debe existir el derecho antes de poderlo aplicar. Nada más que, de acuerdo con lo que han estado comentando, parece que se confundiera el derecho con lo que es la ley. La ley es lo que expide el legislador. El derecho está formado, la ley es parte del derecho. El derecho es una integración, principios generales del derecho, jurisprudencia, costumbre, todo el instrumental del cual puede hacerse uso para hacer justicia. Entonces, no es nada más la ley. Y si bien es cierto que hay casos sencillos para el juez simple, para el juez que no ve más allá de, para el juez que no ve la justicia en el caso concreto, para el juez que no puede dignificar, el juez que vea como simple un asunto, no merece estar ahí. Todo asunto, por sencillo, no olvidemos una cosa es la sencillez y otra cosa es la simplicidad. Y ya nada más me quedo con esto. Pues gracias porque ya veis, ahora empezaría otra vez. Sí, empezaríamos. Sí. No, lo que quiere decir... Déjeme decir dos palabras. Sí, por favor. Los hechos para mí sí se ponderan. Se pondera el derecho y se ponderan los hechos. Acuérdense, no es lo mismo el aborto con una persona de origen bien ubicado con el aborto hecho por simple necesidad. No es lo mismo el robo que comete el señor que tiene todo el dinero del mundo y comete un fraude que aquel que roba, el robo famélico. Hay que ponderar cómo se dieron los hechos. Gracias, muy amables. Es evidente que todos en nuestra actividad ordinaria vamos a continuar pues, en nuestros quehaceres y reflexionando sobre ese tema, pero la convocatoria para dentro de 2 años tiene futuro.
tiene futuro, porque ahora continuaríamos aquí con el debate otra vez, es evidente, ¿no? Yo quiero agradecer muchísimo a todos los ponentes y a todos ustedes por en fin, el seguimiento que ha habido de la reunión. Creo que salen conclusiones importantes, vamos a verlas plasmadas en los próximos días, y agradecerles una vez más su participación y convocarles ahora, invitarles a participar en el acto de clausura en la sala anexa. Gracias.